Hola, bienvenidos a esta clase de performance. Vamos a analizar un punto esencial realmente, como es el tema de la performance, ya que tenemos que tener mucho cuidado para no caer en este tipo de problemas. El punto aquí es que un usuario destinatario de los reportes que nosotros le estemos enviando, si al abrir el reporte este le tarda demasiado tiempo, realmente puede desmerecer en extremo nuestro trabajo y todo un trabajo que puede haber llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo, se puede ver desacreditado específicamente porque tenga problemas de performance. Sabemos por experiencia en aplicaciones web y en diferentes tipos de aplicaciones que hay un tiempo que el usuario está dispuesto a esperar. Pero este tiempo se trata de segundos y nada más que de segundos. Por eso es muy importante que prestéis atención a este tema, ya que puede ser crucial a la hora de presentar un reporte a un usuario final. Con lo cual, bueno, vamos a por ello. Estamos viendo en una pantalla, este es un ejemplo de una clase, ¿sí? En este caso, donde estamos trabajando con información de las bases de datos, ¿sí? Que estamos utilizando siempre. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es la cantidad importante de slicers que tenemos aquí. Y el problema es que uno de los principales puntos que suelen generar problemas de performance suelen ser los slicers. A ver, con el tema de performance, muchas veces esto hay que tenerlo en cuenta. El exagerar o el poner mucha información o poner mucha funcionalidad a veces puede ser o puede ir en contra. A veces es preferible tener menor cantidad de información y por ahí repartida en mayor cantidad de reportes que tener toda la información metida dentro de un solo reporte y que haga absolutamente toda la funcionalidad pedida. Con lo cual, si bien esto requiere claramente un pequeño ejercicio de negociación, digamos, con el usuario, pero cuando el usuario se dé cuenta que va a obtener mucho más rápida, de manera mucho más rápida, la información que él requiere, si tiene un poco menos de funcionalidad, pero esa información se obtiene de forma más rápida, probablemente se pueda negociar bastante bien este tipo de cuestiones. Y eso es lo que pasa con los slicers. Si vemos aquí, lo que tenemos son muchos slicers, ¿sí? Y cuantos más slicers, en la performance usualmente se ve más comprometida. Con lo cual, lo primero que tendríamos que analizar, si nosotros vemos que tenemos un problema con los slicers, es analizar, un problema con la performance, es analizar los slicers. A ver, ¿y qué es lo que tenemos que analizar con los slicers? ¿O cómo podemos llegar a obtener la misma funcionalidad, pero con un mayor rendimiento? Bien. El punto, y esto lo vimos, ¿sí? Es que nosotros, si nosotros seleccionamos cualquiera de los slicers, ¿sí? Vamos a ver que podemos editar las interacciones que tenemos entre el slicer y cualquiera de las otras visualizaciones. Y esto que les voy a comentar ahora no solo es para tener en cuenta con los slicers son una parte muy importante que nos puede afectar la performance, pero luego vamos a ver que esta performance se puede ver afectada también por otras cuestiones, incluido qué tipo de visualización estemos utilizando, etcétera. Con lo cual, el primer punto que tenemos que analizar aquí es ver cómo se están dando los filtros cruzados entre los slicers. ¿Sí? Este es un punto fundamental a tener en cuenta. Fíjense, por ejemplo, que en este caso yo lo que tengo es que a partir del año quiero obtener el mes, ¿sí? Y definir, ¿sí? A partir de un año determinado, algunos meses de ese año.
Luego también tengo las categorías con sus subcategorías y productos, y el país, el estado y la ciudad. Y yo quiero utilizar todo esto como herramienta para filtrar previamente y luego poder ver la información filtrada. Por ejemplo, yo puedo venir aquí y querer decir quiero el año 2012, luego querer definir un mes determinado dentro del año 2012 o varios meses, ¿sí? Y luego a partir de aquí definir un producto determinado, pero a partir de alguna subcategoría. Por ejemplo, vamos a seleccionar bicicletas de paseo, vemos que no hay. Bicicletas de carretera sí hay, y aquí seleccionamos un producto determinado. Con lo cual, hemos hecho una selección específica, ¿sí?, para todo esto. Y aquí no hemos seleccionado la categoría, digamos, ¿sí? Con lo cual, aquí lo tenemos, está muy bien. Podríamos definir un país determinado, también. Podríamos definir un estado dentro de ese país. Vamos a suponer que seleccionamos el estado de Washington y una ciudad determinada dentro del estado de Washington. Aquí, la verdad, no soy muy experto, pero... Bien. Ok. Todo esto está muy bien, pero si fuimos siendo observadores, vamos a ver que a veces, cuando yo clico en el año, esto tiene un pequeño delay. En este caso es muy pequeño, en este caso no estoy teniendo problemas de performance realmente. Pero ese delay, con el crecimiento de los datos, puede ir siendo cada vez mayor. ¿Cuál es el primer problema que nos encontramos aquí? Fíjense lo siguiente, normalmente el usuario va a seguir normalmente una secuencia al filtrar. Es muy raro que un usuario filtre primero un mes y después un año, por ejemplo, o que filtre primero un producto y luego la categoría. Normalmente un usuario debiera filtrar primero categoría, luego subcategoría, luego los productos, lo mismo con país, estado y ciudad. Nosotros aquí estamos observando que si yo clico sobre nombre de mes está filtrando los años, lo cual en realidad no tiene mucho sentido. Con lo cual aquí tenemos el primer problema de performance muy claro. En este caso lo que tendríamos que hacer es quitar el filtro cruzado de meses con años y dejarlo exactamente en nada. Con lo cual, esto lo que va a hacer es sí funcionar como filtro hacia el mes, pero el mes hacia el año no. Con lo cual, estamos aplicando un filtro menos. Fíjense que si yo selecciono un año, ¿sí?, y si selecciono meses, al haber quitado el filtro hacia el año, debiera, o sea, es imperceptible realmente, pero debiera funcionar bastante más rápido el filtrado de los meses. ¿Sí? Vamos a dejar todos los meses activados, ¿sí?, como para tener o sea, poder ver. Lo mismo nos pasa entre subcategoría y categoría, ¿sí? O sea, yo probablemente, aparte que las categorías son pocas, probablemente me interese ver todas las categorías, ¿sí?, y no que la subcategoría me filtre una categoría, lo cual realmente no tiene sentido, ¿sí? O sea, si yo quito bicicleta de carretera, debiera poder ver siempre todas las categorías y no viceversa. Esto tiene mucho que ver con algo, ¿sí?, que también vamos a ver en un momento. Pero, en principio, vamos a asumir que yo no quiero que el slicer me filtre a nivel de la categoría, con lo cual aquí también le voy a poner none. Y lo mismo me pasa con el estado y el país. En todos estos casos estoy potencialmente generando problemas de performance. Entonces, el primer punto que tenemos que tener en cuenta, es cómo estamos trabajando esos filtros cruzados. Bien, hemos visto recién también cómo eliminar esos filtros cruzados. Y el otro tema que tendríamos que tener en cuenta es qué pasa si nosotros tenemos filtros
que además se propagan en otras ventanas, ¿sí? Recuerden que del primer curso, nosotros a los filtros los podíamos copiar y llevar hacia otras ventanas. Vamos a llevar, por ejemplo, estos filtros a la segunda ventana que tenemos aquí. Vamos a decirle por ahora que sí, que me lo sincronice. Y vamos a hacer un poco más pequeñas estas visualizaciones para que se vean más claramente los filtros. Lo voy a dejar por aquí abajo. Ok, bien. Entonces, vamos a dejar el mapa aquí, etc. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque esto empeora un poco las cosas, ¿sí? O sea, si yo estoy aquí en el análisis de venta, yo tengo estos filtros aquí. Estos filtros, además, yo les he indicado, y vamos a ir a la vista de sincronización de slicers, yo les he indicado que se sincronicen con otras ventanas. ¿Sí? Fíjense que aquí lo que tenemos es que, por ejemplo, el de análisis de venta, ¿sí? Están sincronizados estos slicers en otras ventanas. ¿Sí? Perfectamente aquí yo estoy viendo el nombre de las páginas, ¿sí? Y cómo trabaja el slicer que yo sé que sea, que yo indique aquí. Y vemos que los slicers están sincronizados y además son visibles. ¿Sí? O sea, estos slicers están sincronizados en análisis de venta y en ventas de otras categorías, menos bicicletas, que es aquí. ¿Sí? Y fíjense que ya empieza a tardar un poco más, justamente porque yo lo que he hecho es copiar y mantener la sincronización de los slicers. Si yo le quito esta sincronización de los slicers, probablemente yo consiga eliminar ese efecto. ¿Sí? Con lo cual, algo muy importante que tengo que tener en cuenta aquí es analizar si para todos estos slicers realmente necesito o no que estén sincronizados. La verdad es que la pregunta que tendría que hacerme es si realmente aquí necesito tener absolutamente todos los slicers que estoy viendo. ¿Sí? No me basta con tener algunos menos. Por ejemplo, si yo aquí estoy indicando que hay determinadas categorías que no quiero que se vean aquí, ¿sí? Y las subcategorías van a estar relacionadas con esas categorías, probablemente el slicer de categoría sería algo que no me interesaría tener aquí. ¿Sí? Esto es algo a tener en cuenta. ¿Sí? Voy a agregar todos los años aquí para que se vea un poco más el efecto. ¿Sí? Fíjense que cuando yo trabajo, vamos a quitar todos los filtros que tenemos aquí y vamos a ver qué es lo que tenemos en la primera página. Fíjense que hemos quitado los filtros en un sitio y se quitan automáticamente en el otro justamente porque tenemos indicado que tiene que haber un sincronismo entre los slicers. Insisto, si no recordáis bien cómo funciona esto, esto se vio en el primer curso, podéis volver al primer curso y revisar esas lecciones. Y si no, me preguntáis y podríamos llegar a hacer alguna tutoría, alguna pequeña tutoría con esto. Pero lo importante, digamos, es entender que a veces yo tengo que tener mucho cuidado cuando empiezo a diseminar slicers por todos sitios. Con lo cual, el sincronismo de los slicers entre diferentes reportes es causa, y lo estamos viendo, o sea, realmente ahora sí que es perceptible el cambio. Y si yo esto lo copio, cada vez esto va a empeorar, ¿sí? O sea, esto no mejora. O sea, a medida que yo voy copiando estos slicers, ¿sí? Supongamos que me los traigo aquí,
y le pongo que sí que se sincronicen, fíjense que ya es bastante perceptible el efecto que está teniendo esto, ¿sí? Ya no es el mismo que antes. ¿Sí? Fíjense cómo yo veo por detrás que esto tarda bastante en hacer lo que tiene que hacer. Con lo cual, bueno, el primer efecto, ¿sí? Fíjense que al cambiar de pantalla ahora tarda. Y cada vez si yo voy haciendo más copias y más copias y más copias, esto efectivamente va a tardar más. Esto lo pueden practicar ustedes y hacer todas las pruebas que quieran y van a ver que es tal cual como yo se los indico. Con lo cual, este es el primer tema. Cancelar los filtros cruzados. ¿Sí? Es lo primero que yo tendría que hacer, con lo cual, lo que yo haría en este caso, si quisiese mejorar la performance, efectivamente va a ser borrar todos los filtros que tengo aquí y quitarles la opción de filtro cruzado. Vamos a quitar estos. Vamos a quitar esto de aquí. Un segundo, por favor. Y si yo quisiese copiar, primero copiaría en forma selectiva los filtros, no copiaría cualquiera. Segundo, le diría que no lo sincronice. Luego, yo voy a tener tiempo para sincronizar. Con lo cual, una práctica buena es cuando me pregunta si quiero sincronizar los filtros en forma automática, decirle que no. ¿Sí? Créanme, es la mejor práctica que yo puedo hacer, indicarle que no se sincronicen los filtros y luego yo automáticamente sincronizaré los filtros en función de lo que yo necesite. Además de lo que les decía, ¿no? O sea, modificar la funcionalidad para que esto, por ejemplo, trabaje independiente. ¿Sí? Fíjense el cruzamiento, o sea, fíjense todo lo que tengo que analizar para tratar de trabajar correctamente con los filtros. O sea, el montar los filtros bien es algo fundamental dentro de lo que es todo el tratamiento de performance. Otra cuestión que nos puede llevar a tener problemas de performance es esta. Fíjense que yo aquí estoy seleccionando, utilizando, ¿sí? Una lista desplegable. En este caso, la lista desplegable es pequeña. Entonces, una buena práctica muchas veces, cuando las listas desplegables son pequeñas, ¿sí? 4, 5, 6 elementos, es directamente mostrar los elementos y no mostrarlo como lista desplegable. Por ejemplo, si yo puedo esto mover hacia abajo y aquí en el año cambiarlo a lista, esto va a funcionar mucho más rápido. Y además, si yo tengo elementos aquí en blanco que sé que no me aportan absolutamente nada, recuerden que pueden utilizarlo como filtro. O sea, ustedes pueden venir aquí y utilizar los filtros de página. Los filtros de página son mucho más efectivos que los filtros de los slicers. Con lo cual, probablemente yo no quiera tener el blank aquí y quiera tenerlo previamente filtrado. Y esto sí que va a ser mucho más efectivo que mantener este valor en blanco aquí. Con lo cual, lo que tendríamos que hacer es coger el año, tal cual como lo tenemos aquí, poner a nivel de no sé, el reporte o la página o lo que queráis, ¿sí? Y aquí decirle que el filtro no sea blanco, con lo cual nos desaparece el blanco y esto nos va a funcionar bastante más rápido. Fíjense cómo ya con una pequeña modificación que yo he hecho, esto ya tiene una funcionalidad un tanto más rápida, ¿sí? Insisto igual, o sea, esto debiera ir trabajándolo en todos los filtros. Por ejemplo, tendría que preguntarme también si necesito el filtro de mes o no. A veces el problema es que tengo filtros de más, ¿sí? Entonces, ¿yo quiero tener estos filtros de más o no? ¿Sí? Por ahí me convenga tener los meses, puede ser, ¿sí? Pero también tenerlos desplegados.
en formato de lista. Fíjense que al haber cambiado los meses, esto ya funciona, al haber cambiado los meses a formato de lista, esto ya funciona más rápido. ¿Sí? Y es perceptible, o sea, si es perceptible quiere decir que lo tengo que hacer. ¿Sí? Porque quiere decir que el usuario, o sea, quiere decir que yo estoy llevando las cosas a peor, y quiere decir que el usuario en algún momento me puede decir, a ver, pero que esto yo veo que funciona lento. Y como les dije, eso desluce nuestras presentaciones, con lo cual algo que tal vez debiéramos tener en cuenta es lo que les estoy comentando. ¿Sí? Por ahí. Tener los años y los meses desplegados, aunque no sea lo más bonito, pero si sabemos un poco cómo ubicar esto, tal vez nuestros usuarios terminen por agradecerlo. Bien. Lo mismo nos pasaría con los países, ¿sí? O sea, otro caso claro aquí es el tema de convertir a los países en lugar de una lista desplegable, ¿sí? Una lista con los diferentes países que tenemos. ¿Por qué? Porque son pocos. Y quitar el blanco. Otra cuestión que habría que quitar aquí es el blanco de los países. Y esto, todas estas prácticas que les estoy comentando son las que me incrementan la performance en los reportes. Y la incrementan con pequeñas modificaciones muy sencillas de realizar. Bien, algo que también tenemos que tener muy en cuenta es esto que vemos aquí. Nosotros tenemos que analizar los datos y ver qué datos tengo, si todos los datos que yo tengo realmente son útiles o no. Por ejemplo, si yo voy a mirar la tabla de ventas, algo que yo observaría es que tengo muchos campos que están deshabilitados. Esto significa que probablemente yo no necesite utilizar esos campos. Entonces, la pregunta es, ¿para qué los tengo? Información que no es necesaria en una tabla nos genera problemas de performance. Esto es así. Entonces, si yo puedo evitar tener esa información innecesaria, lo tendría que hacer. Realmente tendría que analizar que las tablas tienen exactamente lo justo y lo que yo necesito, y lo que no necesito no tendría que estar aquí. Y aquí hay algo muy importante. Esto lo puedo manejar en dos niveles. Vamos a recordar un poco algo que vimos en una de las primeras clases que tuvimos en el curso anterior. Esto era lo que sería una solución de Business Intelligence de Microsoft. Y aquí lo que tenemos es una herramienta que es Analysis Services. Cuando hablamos de Analysis Services, yo les dije que Analysis Services nos servía para preprocesar datos. Y esto es tal cual. Con lo cual, aquí es donde podríamos llegar a pensar, si vemos que tenemos muchos problemas de performance ocasionados por la gran cantidad de datos que nos traen las tablas, realmente podríamos pensar seriamente en el uso de Analysis Services para ya tener los datos preprocesados y poder resolver ese problema en forma simple. Pero otra aplicación que también tenemos es el Power Query, que también puede venir en ayuda nuestra, y lo tenemos bastante más a mano. Si yo vengo aquí, perfectamente puedo ir y editar estas consultas. Yo lo que podría hacer aquí perfectamente es eliminar de las consultas que yo tengo aquí los campos que no necesito. Entonces, esto va a tener un doble efecto. Si yo elimino los campos que no necesito de las consultas, por ejemplo, tengo nombres de meses o nombres de productos en diferentes lenguajes que no los voy a utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy trabajando en España, no necesito saber los nombres de los productos en francés. Por ahí el inglés me pueda servir y de hecho lo sé porque hay productos que no tienen su correspondiente nombre en castellano, pero a ver, los nombres en francés o en chino, que creo que están por allí también, la verdad es que no me van a servir, no me van a servir. Y como esto también en la tabla de ventas vimos que había mucha información que no necesitamos. Entonces, si no lo necesitamos, porque no es parte
lo que vamos a analizar también debiéramos quitarlo. Y la forma más fácil de quitarlo es venir al Power Query y quitarlo directamente aquí, haciendo directamente remove al campo que, bueno, no necesitemos. El otro punto que tenemos que tener muy en cuenta es el tema de los cálculos. Y también para eso nos viene muy bien Analysis Services. Analysis Services, yo les dije que puede precalcular información. Y hacer estos cálculos en la base de datos siempre es mucho menos costoso que hacerlos en la máquina del usuario final. Con lo cual, probablemente, tratar de montar los cálculos en la base de datos, si tenemos problemas de performance, sería algo bastante acertado. Fíjense que nosotros aquí tenemos una serie muy importante de medidas. Si nosotros estamos utilizando en forma masiva todas estas medidas, cada vez que nosotros utilizamos una medida en cualquier visualización que tengamos aquí, se va a estar calculando en tiempo de ejecución, o sea, en el momento en que yo solicite la visualización. Esto lo puedo evitar si yo estos cálculos me los traigo ya precalculados desde la base de datos. Y para esto, digamos, hay muchas opciones, y una de ellas, la más clara, eventualmente es o trabajar junto con el analista de la base de datos para que él me genere determinados cálculos que yo sé que los puede generar en la base de datos y no necesito generarlos aquí, o tener una herramienta como Analysis Services que me permita precalcular también en DAX, o sea, utilizaría exactamente la misma fórmula que tengo aquí, pero del lado de la base de datos, lo cual me da mucha más, me mejora enormemente la performance de mucho de lo que podríamos llegar a generar aquí. Muchos de ustedes se van a preguntar, bueno, pero nosotros eventualmente a veces trabajamos con Excel, etcétera, y no podemos hacerlo. Bueno, esto es algo muy cierto que puede ocurrir y, bueno, el exceso de Excel a veces también nos genera problemas de performance y lo que tenemos que intentar es, cuando llegamos a un punto, es tratar de convertir esos Excel en tablas y llevarlos a una base de datos. Ese es otro punto muy importante que nos puede generar grandes problemas de performance. O sea, si nosotros estamos tirando nuestras consultas de muchos Excels en lugar de tirar de una base de datos como estoy haciendo yo aquí, piensen que ustedes, aquí yo estoy trabajando con millones de registros en realidad, ¿sí? Y la performance de esto es muy rápida. Pero si yo estuviese trabajando con Excel, la performance, créanme que no sería exactamente la misma. Entonces, algo que sí debiera tener muy en cuenta si trabajo con muchos Excels es eventualmente convertir toda esa información a información que tenga que ir a una base de datos. Y para esto también necesitaría de otra de las herramientas que nos provee Microsoft, que es el Information Services. La herramienta Information Services nos permite convertir Excel a una base de datos, llevarlo a un ODS y convertirlo en datos operativos, pero dentro de una base de datos que funciona mucho, mucho más rápido que directamente trabajar con los Excel. También otra cosa que yo debiera tener en cuenta es, cuando trabajo con Excel, que esos Excel estén trabajando en una máquina rápida. Aunque parezca mentira, pero las velocidades de disco que se necesitan a veces son los que generan el cuello de botella en temas de performance, con lo cual tengo que tener muy en cuenta que los Excel que yo tenga, es más, si puedo tenerlos en un buen servidor, mucho mejor, ¿sí? Porque el tiempo de respuesta para obtener la información de los Excel, cuando se necesite trabajar contra el disco, va a ser mucho menor. Entonces, es algo que también tengo que tener muy en cuenta a la hora de pensar en la performance. Otra cosa que yo debiera tratar de evitar en lo posible es lo siguiente. Vamos a entrar aquí a las relaciones y vamos a analizar un poco qué es lo que tenemos.
Si miramos estas relaciones, vamos a ver que tenemos una tabla de ventas, y esa tabla de ventas tira de información, por ejemplo, donde las categorías pasan por la subcategoría, luego por los productos y vienen a las ventas. ¿Sí? Y con la geografía pasa algo similar. Con lo cual, si yo esto pudiese achatarlo, ¿sí?, y convertir la subcategoría en algo directamente ligado a ventas, la subcategoría también, la geografía también, esto mejora performance. Lo que estaríamos haciendo es convirtiendo un modelo de tipo copo de nieve. Esto no es exactamente un copo de nieve es un poco más complejo, pero sí que tiene una tendencia a ser un modelo copo de nieve. Si yo consigo esto achatarlo y, por ejemplo, no sé, llevar las categorías y subcategorías a productos, la geografía a los clientes, o directamente conectar geografía a ventas, subcategoría y categorías a ventas, etc., esto mejoraría enormemente la performance. Aquí tenemos un tema de diseño de la base de datos, obviamente, y a veces no se puede hacer tan fácilmente o livianamente estos cambios de diseño. Pero sí es importante que se tenga en cuenta que el modelo de tipo estrella siempre va a ser mejor que el modelo de tipo copo de nieve. El modelo de tipo copo de nieve normalmente es cuando nosotros tenemos una tabla de hechos y las dimensiones muestran muchas ramificaciones. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una tabla de hechos y automáticamente tenemos nada más que un nivel por fuera de la tabla de hechos en las dimensiones, ahí estamos hablando de un modelo estrella puro, por decirlo así. Esto no llega a ser un snowflake, aunque alguno puede considerarlo, pero esto desde mi punto de vista no es un snowflake, pero tampoco es un modelo de estrella puro, ¿sí? Con lo cual, intentar modificar este tipo de comportamientos, ¿sí?, puede llevarnos a mejorar enormemente la performance. Otra cuestión que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de performance es si tenemos una función en Power BI que nos resuelve el problema, no utilicemos un calculate con una función dentro, ¿sí? Esto pasa para muchos casos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una función que nos resuelve, ¿sí?, el total year to date, por ejemplo, entonces no hagamos un calculate con el year to date totalizado con su filtro, ¿sí? Directamente utilicemos la función total year to date, que desde el punto de vista de performance va a ser mucho más barata. Vamos a poner un ejemplo. Veamos esta función. Esta función está utilizando un calculate de total de ventas y un dates year to date como filtro. A ver, justamente este es el caso que yo les comentaba. Esto lo puedo convertir en un total year to date, donde yo aquí le pongo la expresión, que va a ser el total de ventas, y el campo de fecha, ¿sí?, que es campo de fecha, es, vamos a ver un segundo, ¿cuál es nuestro campo de fecha? Es fecha, fecha. Esto hace lo mismo que lo que teníamos escrito antes, pero desde el punto de vista de performance es mucho mejor. Otra opción, otra función que muchas veces se encuentra esto así, no me pregunten por qué, pero es real, es si yo quiero contar, por ejemplo, utilizar el distinct, ¿sí?, hacer una cuenta utilizando un distinct. Voy a poner un ejemplo,
¿sí? Que es similar a lo que hemos visto recién. ¿Sí? Voy a crear una nueva medida muy tonta. Y aquí le voy a poner cuenta transacciones de venta. ¿Sí? Saben que una transacción de venta es cada uno de los registros, con lo cual yo lo que quiero hacer es contar, ¿sí? Mejor, más que transacciones de venta, cuenta días de venta. Esto lo habíamos visto, ¿sí? Lo voy a poner de vuelta, que son los días, ¿sí? En que se hicieron ventas. ¿Sí? Nada más. Entonces, si yo quiero contar los días de venta, yo podría pensar que lo que quiero hacer es un count rows de los diferentes días. Entonces puedo utilizar un distinct aquí y escribir cuál es la columna específica, ¿sí? Que va a ser la columna de fecha. Va a ser fact ventas. Mi tabla de ventas. Y aquí va a ser la fecha. ¿Sí? Esta es una opción. Perfectamente yo con esto puedo saber los días de venta que yo tengo. Pero ¿qué les dije? A ver, si me habéis escuchado, aquí yo tengo una función que me resuelve el problema. Solo tengo que poner distinct count. Y hace exactamente lo mismo. Pero es mucho más performante. A ver, cuestiones como esta nos las vamos a encontrar muchas veces. Entonces, lo que tenemos es siempre que analizar dentro de las funciones que hemos estado viendo en los cursos anteriores y las funciones que estamos viendo en este curso, cuál es la que me resuelve mejor el problema. Normalmente, cuando yo tengo una función que cumple una doble finalidad, como es el caso este del distinct count, como es el caso del total year to date, etcétera, entonces siempre esas funciones, créanme, van a ser más performantes y son las que yo tengo que utilizar. Y quitar esas combinaciones extrañas de funciones que, claro, sí que funcionan, sí, pero que no las necesito para nada. Bien, vamos a dejar esto aquí. Ok. Otra de las cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta es el uso del filter. Si nosotros no necesitamos utilizar un filter, ¿para qué lo vamos a utilizar? Vamos a encontrar muchos casos donde directamente el calculate nos provee del filtro y no necesitamos utilizar un filter. Entonces, en ese caso, no conviene nunca utilizar un filter porque el filter vulnera totalmente todo lo que tiene que ver con performance. De hecho, nosotros en el curso anterior dijimos claramente que cuando funcione un calculate sin filter, utilicemos el calculate sin filter. Y la razón era esta, porque desde el punto de vista de performance, el filter no controla performance. Entonces, si podemos evitar el uso del filter, lo vamos a tratar de evitar. Vamos a ver esto. Aquí tenemos una hermosa gamberrada, si quieren llamarlo. O sea, realmente es algo horrible lo que acabo de hacer. Fíjense que estoy poniéndole un filter y esto funciona exactamente igual, o por lo menos muy parecido a la otra función que tenemos sin filter. Vamos a analizarla ahora. Pero vean esto que estoy haciendo aquí. Le pongo un calculate. A ese calculate le agregamos el filter dentro. Y ese filter es de la tabla de fechas. Le pongo un dates between, ¿sí? Entre de la tabla, otra vez estoy indicando la tabla de fechas, campo fecha, entre first date y last date. Primero, estoy generando
cualquier cantidad de bucles aquí, automáticamente, o sea, por el solo hecho de utilizar el filter. Cuando vimos el filter, dijimos que el filter es tabular, funciona como una tabla. O sea que estoy montando una tabla temporal para montar esto cuando no hace falta. Cuando el calculate funcionaría per se sin la necesidad del filter. Vamos a ver la fórmula correcta de esto mismo. ¿Sí? Si me voy aquí a ventas acumuladas, esta es la fórmula correcta. Fíjense que aquí directamente estoy aplicando el dates between y no necesito más nada. Entonces, ¿para qué agregarle un filter delante? Esto es muy importante, o sea, siempre que utilice el calculate tengo que revisar si yo estoy utilizando correctamente las fórmulas y si estoy utilizando un filter. ¿Para qué? ¿No me funciona lo mismo sin el filter? Esto es fundamental de entender y atenta totalmente el filter contra la performance. ¿Sí? De hecho, muchas veces, y lo habíamos dicho esto, el filter lo utilizamos cuando el calculate nos dice que va a tener problemas de performance. Entonces nosotros no nos interesa el problema de performance que se esté generando y pasamos por encima la performance que nos está indicando el Power BI y le ponemos un filter. ¿Sí? Pero esto se hace cuando nosotros tenemos eventualmente situaciones o tablas que o tienen muy pocos datos o son, por ejemplo, lo habíamos visto para el caso de cuando tenemos tablas que las queremos utilizar como parámetros, ¿sí? Entonces, en el caso de las tablas que querramos utilizar como parámetros, en ese caso sí podríamos utilizar esto perfectamente. Pero si no se da esta situación, si realmente el filter no tiene sentido, no hay que usarlo. ¿Sí? Siempre, moraleja, si el calculate funciona bien sin filter, utilicemos el calculate sin filter. Si eventualmente necesitamos agregar un filter, por lo que fuere, ¿sí? Entonces ahí sí utilizaremos la función filter. Y para finalizar un poco esto que estamos comentando, algo que tenemos que tener muy en cuenta también y que es exactamente el mismo problema que los filters, es el uso de las funciones X. A ver, recuerden que las funciones X, al igual que el filtro, generan una tabla temporal y trabajan sobre esa tabla temporal y sumarizan sobre esa tabla temporal. Entonces, yo puedo escribir lo siguiente. Yo puedo venir aquí y ir a total ventas. Un segundo. Y escribir esto. Y esto es correcto, ¿sí? Pero también puedo escribir esto. Y créanme, esto funciona. Esto funciona si aquí le agrego el nombre de tabla delante, nada más. Pongo el nombre de tabla ventas, punto y coma, y esto funciona perfectamente. Pero ¿saben lo que estoy haciendo? En lugar de sumar, estoy generando una tabla y sumando dentro de la tabla que he generado. Con lo cual estoy haciendo un doble paso. La performance de esto es pésima cuando yo puedo evitarla perfectamente utilizando un sum. Yo esto lo he visto, inclusive he recibido a veces algún caso donde en lugar del sum se utiliza el sum X y realmente no es correcto. Y cuando digo que no es correcto por un tema de performance. Y aunque no se lo vea porque aparentemente si los datos, el conjunto de datos con el que estamos trabajando es pequeño o lo que sea, créanme que están generando un problema de performance. Y si el día de mañana vuestra base de datos crece, la utilización de las funciones X van a tener un papel preponderante y vamos a tener que analizar cuándo las necesitamos y cuándo no las necesitamos. Sí, en este caso, por ejemplo, que acabamos de ver, no lo necesitamos absolutamente. ¿Sí? Con lo cual, hay que analizar los casos específicos. Con lo cual, bueno, en esta clase hemos visto toda una serie de posibilidades relacionadas con los temas de performance. Bien, esto ha sido un poco todo el tema de performance. Espero que a partir de ahora no tengáis más problemas con la performance de los reportes. Como habéis visto, hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta.
dentro de las cuales los slicers es un tema muy importante, el flujo de cómo se presenta la información, etc. Con lo cual, bueno, espero que os haya quedado todo bastante claro y, bueno, lo que sigue realmente, como les dije, es parte fundamental de este curso, que es comenzar a ver funciones avanzadas y patrones de DAX, con lo cual los animo a continuar con el curso y a seguir con las próximas clases. Hasta ahora.